Padre Santísimo, tú eres bueno, tú eres fiel, eres incomparable, Padre. Y venimos a ti, Señor, otra vez, venimos delante de tu presencia, Señor, y no solamente queremos cantarte, Dios, sino también escuchar tu voz, Señor, y el día de hoy tu palabra es bálsamo a nuestros huesos, Señor, a nuestras heridas, en nuestro corazón, y buscamos, Señor, escucharte a ti, y nada más que a ti, Señor. Gracias, Dios, por ser bueno y por estar aquí con nosotros, Señor, que tu palabra sea engrandecida, Señor, en nuestras vidas. Queremos hacer tu voluntad en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el capítulo 11, en este capítulo 11 que vamos a comenzar, este capítulo termina la exhortación de Moisés hacia el pueblo de Israel. Y cuando vemos que Moisés está recordándoles a la segunda generación de Israel, es que ustedes tienen que recordar los 10 mandamientos, es que ustedes acuérdense cómo Dios los sacó, es que ustedes acuerdan. Cuando vemos esto, vemos 3 tipos de discursos, ya los hemos visto anteriormente. El primer discurso era recuerda. Este discurso, en los primeros capítulos, Moisés le está diciendo al pueblo de Israel: acuérdense de lo que Dios hizo aquí, acuérdense de lo que Dios hizo allá. Ahora, después, estamos todavía en este discurso que se llama obedece. Esto vamos a hacer prácticamente hasta el capítulo 28. En estos capítulos, o en este discurso, Moisés está haciendo un énfasis especial al pueblo de Israel y le dice: es que tienen que obedecer. O sea, la obediencia es la única herramienta que les va a hacer prosperar, que les va a hacer vivir, que les va a hacer tener sustento cuando entren a la tierra prometida, la tierra de Canaán. O sea, no hay ninguna otra, no hay cómo ir para otro lado, no hay ninguna fórmula mágica para ir y derrotar a todos los enemigos en la tierra de Canaán. No hay ninguna otra cosa que puedas hacer para derrotar a los gigantes. Puedes imaginar, no sé, tal vez puedes hacer un robot gigante si tú quieres para eliminar a esos gigantes, ¿no? Les puedes aventar polvo pica pica a los gigantes para derrotarlos. No se puede. La única herramienta que tienes para que Dios esté contigo, para que Dios saque a todos esos enemigos, a todas esas personas de la tierra de Canaán, es la obediencia. Entonces, prácticamente todo el libro de Deuteronomio habla acerca de obedecer. Y prácticamente esa es una de las cosas con las que más batallamos: obediencia. Y entonces, cuando alguien nos dice obedece, o sea, nosotros podemos exigir obediencia, ¿cierto? O sea, obedéceme, te estoy diciendo que me obedezcas. Eso es muy fácil, ¿no? Porque se nos da. Así somos medio exigentitos, ¿no? De repente, y decimos: yo quiero que me obedezcas, yo soy tu padre, yo soy tu madre, yo soy tu autoridad, y decimos eso y lo llegamos a exigir. Pero ¿qué tanto nosotros damos a obediencia? ¿Qué tanto nosotros realmente obedecemos? Ahora, quiero decirte también en esto que dentro de la obediencia, que para poder exigir obediencia, tú tienes que dar obediencia. La palabra en Proverbios, cuando habla acerca de la amistad, dice: si alguien quiere amigos, pues tiene que empezar, tiene que enseñarse cómo ser un amigo primero, para poder ir a tener amigos. O sea, tú no puedes decir: es que no tengo amigos. Bueno, ¿ya les hablaste? No, pues entonces háblales. Es que no tengo amigos. Bueno, ¿ya invitaste a alguien a conocer a esa persona? No, pues entonces, ¿cómo dices que no tienes amigos si tú no has hecho lo que a ti te corresponde? Entonces, este capítulo 11 no solamente habla de obediencia también, sino también Moisés exhorta al pueblo de Israel a que esta ley de Dios, a que sus preceptos, a que sus mandamientos, comenzando con los 10 mandamientos, y todo esto sirve como un fondo histórico para la introducción en la revisión de la ley en los siguientes capítulos. O sea, obediencia, lo que Dios hizo contigo, y todo esto sirve como un preámbulo para lo que vamos a ver a continuación, a partir del capítulo 12, del 12 al 28. ¿Y qué vamos a ver del 12 al 28? Vamos a ver otra vez la ley. Ya lo vimos en algún momento en el libro de Éxodo, en el libro de Levítico, estaba cargado de ley, pero ahora vamos a regresar, ya no tan cargado ni tan detallista, no va a ser tan a detalle, pues. Vamos a darle una pasada en el libro de Deuteronomio acerca de las leyes
Ya comenzamos con los 10 mandamientos, pero ¿qué nos recuerda esto? Obediencia. Nuevamente, vamos a estar repitiendo este mismo discurso, igual que Moisés con el pueblo de Israel, en los siguientes capítulos, porque hasta el final, bueno, ya es haz lo que tienes que hacer. Los capítulos 28, 29 en adelante hablan acerca precisamente de que el pueblo de Israel tiene que hacer lo que tiene que hacer. O sea, no pueden decir, ya, yo puedo hacer lo que a mí se me pegue la gana. No. Y entonces, vamos a llegar allá algún día. Ahorita todavía no. Entonces, eso nos da un preámbulo, ¿no? La obediencia, el marco histórico, el fondo histórico. ¿Cómo es que el pueblo de Israel desobedeció? Y cómo es que el pueblo de Israel es exhortado, es animado a obedecer. Entonces, vamos a ver eso de la ley más adelante. Pero bueno, esta exhortación, la exhortación de obedece, como ya hemos platicado, es muy fácil exigir obediencia, pero es difícil darla. ¿Okay? Esa es una de las cosas que más trabajo nos cuesta, a todos, no nada más a ti, a todos. De repente nos cuesta trabajo también someternos a nuestras autoridades. No quiero polemizar ni entrar en política tampoco, porque este no es el lugar para entrar en cosas políticas. Pero a algunos les gusta el presidente de México, ¿no? Y la gente lo ama y la gente lo adora y la gente dice, wow, qué padre, me dio mi pensión, está bien. Pero hay otra gente que no le gusta el presidente de México, el actual. Hay gente que a lo mejor no le gusta quién va a ser la próxima presidenta de México, ¿no? El país más machista del mundo va a tener una presidenta, ¿no? No, hay gente que no le gusta. Habrá otra que sí le guste, ¿no? Todos los que votaron por ella. Entonces, hay sus asegúnes. Sin embargo, te guste o no te guste el presidente o la presidenta, Dios los puso. ¿Estás de acuerdo en eso? Dios lo permitió. O sea, tú puedes decir, pues es que no me gusta, pues es que tú puedes decir lo que tú quieras. Pero a final de cuentas sabes, y la palabra de Dios dice que Él quita reyes y pone reyes como Él quiere. Entonces, por algo está allí, ¿no? Dios tiene un propósito, no cuál, pues no sé, pero Dios tiene un propósito. Y no solamente acerca del presidente y de esas autoridades. Sabemos, por ejemplo, que hay autoridades corruptas, ¿no? Pero ahí están. O sea, a lo mejor te gustó quién ganó aquí en Silao, por ejemplo, ¿no? A lo mejor no sé, pero siguen siendo autoridades. Y de repente como que no nos gusta, ¿no? No nos gusta el dar obediencia, pero esta es una exhortación. Le está diciendo Moisés, ánimo, anímense, tienen que obedecer. O sea, no hay ninguna otra herramienta. Entonces, esta exhortación proveyó lo que Israel necesitaba hacer para vivir en la tierra prometida. ¿Qué es? ¿Cuál es la palabra? Obediencia. Esto es algo muy fácil de decir, es algo muy fácil de exponer, de predicar. Sin embargo, es muy difícil de que nosotros realmente en nuestras vidas lo hagamos. Es difícil. Es difícil de repente cuando la persona que te está pidiendo obediencia no es íntegro, o no es una persona íntegra, no es una mujer íntegra, por ejemplo, no es un hombre íntegro. Es difícil. Y entonces, pero tú tienes que hacerlo. Y vemos que la obediencia en específico era esa herramienta que Dios buscaba para que el pueblo pusiera en práctica dentro de la tierra de Canaán. Lo vamos a ver en todos estos capítulos que siguen, todo el libro de Deuteronomio. Entonces, dadas las bases del pacto dado a Israel en Sinaí, ¿qué fue lo que le dio Dios a Israel en el monte Sinaí? Los 10 mandamientos, la ley de Moisés, todo lo que ya conocemos y ya vamos terminando de estudiar. Todo se lo dio allí en el monte Sinaí. Y entonces, en base a ese pacto, se puede decir que Israel no debía hacer otra cosa. Dios no los mandó a andar haciendo ninguna otra cosa sino obedecer a la voz de Dios y a los mandamientos de Dios. Y el resultado sería automáticamente, así, tal cual, sería automáticamente favorable. La semana pasada, ¿recuerdas que había una palabra que yo traté de desarrollar? ¿Te acuerdas de esa palabra? Era próspero. Y entonces dice lo que estábamos estudiando hace dos domingos, dice para que prosperes o para que seas prosperado. Y eso nos habla. ¿Te acuerdas qué significaba esa palabra próspero, para que seas prosperado? Realmente no habla de riqueza, no habla de material, cosas materiales. Habla acerca de que las cosas tomen un rumbo favorable. ¿Te acuerdas de esa definición?
Próspero significa que las cosas toman un rumbo favorable. Es decir, que no necesariamente que tenga que ver con dinero, significa que las cosas están saliendo bien. Entonces, por ejemplo, si en tu matrimonio vas bien, entonces es un matrimonio próspero, ¿no? ¿Y qué significa bien? Bueno, también tiene sus asegúnes que después platicamos en un discipulado de matrimonios. Pero, ¿qué significa eso para nuestras vidas? ¿Y cómo podían obtenerlo el pueblo de Israel? Bueno, a través de la obediencia. No hay otra cosa. O sea, ¿cómo puedo yo tener una relación favorable con mi mamá, por ejemplo, ¿no? Con mi papá, pues obedeciéndolo. Si yo no quiero que la chancla me dé, entonces tengo que obedecer a mi mamá. Entonces tengo que obedecer a mi papá. Si yo no quiero que me castiguen, hablando así de esta relación padre-hijo, entonces yo tengo que obedecer, porque yo quiero que esa relación sea favorable, ¿no? Y lo favorable para mí es que no me estén dando cada rato cinturonazos. Entonces, para que esa relación sea favorable, para que todo esté bien, esa relación padre-hijo, entonces hay una herramienta muy fácil: obedecer. Obedéceme. Y entonces nosotros como papás diríamos, alguna vez fuimos hijos también, pero diríamos como papás, bueno, ¿qué te cuesta obedecerme? ¿No? O te decían a ti como hijo, ¿no? ¿Qué te cuesta que me obedezcas? Y tú así todo, señor, no señor, no, señora, mamá, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué me pegaste? Pues, ¿por qué te cuesta obedecerme? ¿Por qué me cacheteas? ¿Por qué te cuesta obedecerme? Obedéceme, ¿qué tanto te cuesta? Tal vez te lo dijeron, ¿no? Entonces, por otro lado, la desobediencia, un lado la obediencia y por otro lado la desobediencia. La desobediencia traería consecuencias, ya lo sabes, desagradables. Traería el juicio de Dios sobre la nación. Cuando la nación de Israel fue desobediente delante de Dios, ¿qué fue lo que les pasó? Bueno, Dios los quería destruir prácticamente, pero Moisés estuvo intercediendo por ellos una y otra vez. Ahora, ¿qué fue lo que pasó sobre el pueblo de Israel? Juicio, disciplina. El pueblo de Israel trajo consecuencias desagradables sobre ellos mismos al desobedecer a Dios. Y entonces pasaron, ¿cuántos años en el desierto? Esta es la segunda generación. 40 años dando vuelta. Imagínate, este no es un desierto. Imagínate 40 años estar en un calor como el que vivimos el mes pasado. Imagínate 40 años y sin agua. Imagínate eso. Y la gente quejándose. O sea, imagínate ese juicio de Dios sobre el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque desobedecieron. En este capítulo 11, Moisés enmarca, así con marquito rojo para que resalte, Moisés enmarca la decisión de amar a Jehová. Dice, tienes que amar a Dios y tienes que obedecer a sus mandamientos. Y esto lo hacía apelando al pasado y respondiendo de alguna manera a las preguntas del corazón del ser humano. Lo que todo ser humano tenemos en nuestro corazón y preguntas, ¿no? Y entonces Dios dice, Moisés dice, es que tienes que obedecer a Dios y tienes que obedecer sus mandamientos. Es que tienes que obedecer a tus autoridades, es que tienes que obedecer a tu presidente. ¿Y cuáles serían las preguntas del corazón del ser humano? Siempre, las que siempre van a estar ahí teniendo una relación entre las autoridades y nosotros. ¿Cuál sería cuando te dicen obedece? ¿Cuál sería? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿No? ¿Y yo qué gano con eso? ¿No? Y a mí, ¿para qué me dices? ¿Cuál es el objeto de que yo le obedezca a ese señor? ¿Cuál es el propósito para obedecerle? Y entonces imagínate, esas preguntas siempre han estado. Imagínate al pueblo de Israel, o sea, Moisés está diciendo, tienes que obedecer a Dios. Tienes que guardar sus mandamientos, tienes que guardar sus leyes, tienes que hacerlas en tu vida. Y entonces imagínate el pueblo de Israel, si ya de por sí era un pueblo de dura cerviz, imagínatelo, ¿no? Diciendo, ¿para qué? ¿No? ¿Por qué lo tengo que obedecer? Si me dejó 40 años en el desierto, mira que no sé qué. Y esas preguntas son válidas, porque queremos obtener respuestas. ¿Para qué? ¿Para qué obedecerlo? ¿Por qué obedecerlo? ¿Yo qué gano con obedecer a Dios? Bueno, una y otra vez Moisés subraya la grandeza de Dios. Moisés subraya la soberanía de Dios, la majestad de Dios, la supremacía de Dios, el poder de Dios y la fidelidad de Dios a su palabra al cumplir sus promesas para con el pueblo de Israel.
Moisés hace una y otra vez ese recordatorio al pueblo de Israel diciéndole, ¿sabes qué? Si tú en tu corazón estás preguntando, ¿por qué tengo que obedecer a Dios? ¿Qué gano yo con obedecer a Dios? Entonces Moisés dice, bueno, recuerda que Dios ha sido bueno contigo. Recuerda que Dios ha sido fiel a su palabra. Recuerda que Dios ha sido fiel a sus promesas. Pero nos ha traído aquí 40 años. Bueno, eso fue porque tú mismo, Israel, buscaste el juicio de Dios. Y entonces las consecuencias no son agradables para tu vida. Pero Dios sigue siendo el mismo Dios. Se lo decía hace como 2 o 3 semanas. O sea, ¿cuántos años tienes? Los años que tengas. Antes que tú nacieras, Dios estaba sentado en su trono soberano. El día que tú te vayas y dejes este mundo, Dios va a seguir sentado en su trono soberano. El día de hoy, Dios sigue sentado en su trono soberano. O sea, ¿qué cambia que yo obedezca o no obedezca a Dios? ¿Qué cambia o qué cambios hace o provoca en Dios y su trono? Ninguno. El que yo obedezca o desobedezca a Dios, ¿a poco tú crees que Dios se baja de su trono? O lo quitamos a Dios de su trono, o lo volvemos a poner en su... Ay, voy a desobedecer a Dios y ya, quitamos a Dios de su trono. Ay, ahora voy a obedecer a Dios. Ay, ponemos automáticamente a Dios en su trono. O dice Dios, ay, ahora sí me voy a obedecer, me regreso a mi trono. ¿Tú crees que Dios hace eso? No, Dios no hace eso. O sea, ¿tú crees que Dios está supeditado, dice así como que si me obedece yo estoy en el trono, si me desobedece me voy a dar la vuelta? No, no es así. Él sigue sentado en su trono de supremacía, majestad y soberanía. Estés o no estés, esté yo o no esté yo, Él sigue allí. Entonces, ¿a quién le conviene obedecer? ¿A Dios o a nosotros? Pues a nosotros. Entonces, Dios ha sido fiel, ha sido bueno y Él cumple sus promesas. Dentro de este discurso, Moisés busca hacer digerible, vamos a decirlo así. Moisés busca hacer digerible las razones por las cuales el pueblo se debe a Dios. ¿Por qué tengo que obedecer a Dios? ¿Yo qué gano con obedecer a Dios? Y entonces les dice, ustedes se deben a Dios. Y estas razones no deben de ser en ningún momento razones de a ver si me puedo explicar. No pueden ser en tu vida razones de correspondencia conveniente. Lo voy a explicar. Una correspondencia conveniente es, si tú me das, entonces yo te doy. Si tú me amas, entonces yo te amo. Si tú me invitas una nieve, pues yo te invito unos dorilocos. Pero si tú no me invitas, entonces yo ¿por qué tengo que invitarte? Si tú ni agua me traes, entonces ¿por qué yo te tengo que traer una coca? Si tú ni siquiera me pelas cuando te estoy hablando, entonces yo ¿por qué tengo que prestarte atención? Eso sería una correspondencia conveniente. ¿Sí me expliqué el término? Sí. O sea, si tú me das, yo te doy. Si tú no me das, pues no esperes nada de mí. Esa es una correspondencia conveniente. No se trata de esto, ¿ok? No se trata cuando Moisés le dice al pueblo acerca de Dios, tienes que obedecer a Dios. No le dice, obedécelo porque es una correspondencia. Dios te da, tú le das. No, no es así. Sino que se trata de decisiones por agradecimiento. Yo decido obedecer a Dios por razones de agradecimiento. Yo decido hacer su voluntad porque estoy agradecido por lo que Él ha hecho conmigo. Yo decido agradecerle a Él. Alguien pudo haber dicho, ¿no? En algún momento del pueblo de Israel, alguien pudo haber dicho, ay, pues es que yo no pedí eso. Así como dicen los hijos de repente, ¿no? Ay, yo no te pedí nacer, mamá, ¿no? Así. Alguien del pueblo de Israel pudo haber dicho, ay, yo no te pedí, Dios, que me sacaras de Egipto, yo estaba allí bien. Y ese es el pensamiento que vemos durante mucho tiempo, durante muchos libros, en Levítico, en Éxodo y también en Números, como el corazón del pueblo de Israel decía, es que estaba mejor allá en Egipto, es que los ajos y los pepinos y las cebollas, ¿te acuerdas de eso? Y entonces alguien pudo haber dicho, es que yo no pedí hacer esto, es que yo no pedí ser el pueblo de Israel, es que yo no pedí ir a la tierra de Canaán. Hay una versión de la Biblia que en el libro de Éxodo, ¿recuerdas cuando comienza el libro de Éxodo diciendo cómo mataban a los niños? ¿Te acuerdas de esas historias, no? En el libro de Éxodo. Y entonces el pueblo de Israel, dice la palabra, que clamó a Dios.
Y entonces Dios escuchó sus ruegos, Dios escuchó sus oraciones. ¿Te acuerdas de esa historia más o menos? Bueno, hay una versión que dice que Dios escuchó prácticamente sus gritos y alaridos por pedir justicia y ayuda a Dios. Entonces, alguien pudo haber dicho en su corazón, ¿no? Yo no pedí eso. Y es que yo no pedí ser libre, yo no pedí que me sacaran de Egipto, yo estaba bien allá tenía una casa, tenía, no sé, algo tenía, pero ahora no tengo nada aquí en el desierto, ¿no? Pero aún así, siempre, esto lo voy a repetir una y otra vez, y quiero que pienses en eso también, otra vez. Aún así, aunque alguien hubiera dicho, yo no pedí que me trajeran acá, siempre tuvieron la oportunidad de irse. O sea, siempre. O sea, muy quejumbroncillos, muy murmuradores, pero siempre tuvieron la oportunidad de irse. Nadie los tenía ya a la fuerza. O sea, no veo en toda la ley, no veo en toda la palabra, no veo en lo que hemos visto hasta este momento que Dios les haya dicho, y el que se vaya va a ser maldito para toda su vida. Y el que se vaya, no, yo no lo veo, no está. ¿Por qué no se fueron? Si tanto deseo tenían de regresarse, pues hubieran regresado. Estaban como una semana nada más, a pie. Nadie les iba a decir nada. Es más, hasta los egipcios se iban a acercar a ellos y les iban a decir, ay, qué bueno que regresaste allí, póngase allí a hacer ladrillos otra vez. ¡Shas! Qué bueno. Y el otro, ay, qué a gusto me siento, ¿no? O sea, tenían la oportunidad de irse, de no seguir el propósito de Dios. Pero ¿por qué no lo hicieron? O tal vez sí lo hicieron, no lo sé, no lo sabemos, no dice nada de eso. Pero si no lo hicieron, lo que sabemos es que Dios es fiel, Dios es misericordioso y Dios es bueno. ¿Por qué no lo hicieron? Porque algo había allí. ¿Y qué es lo que había allí? Pues la presencia de Dios y el sustento divino al pueblo de Israel. ¿Por qué no se iban? Pues porque veían que si se iban, pues les iba a ir peor, ¿no? Pero sí, bien buenos para quejarse. Bueno, regrésate, vamos a ver, a estudiar. Versículo 1, la grandeza de Jehová, dice aquí como título en mi Biblia, la grandeza de Jehová. Versículo 1, amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. ¿Cuándo? Nada más los domingos, ¿verdad? Dice ahí. ¿Cuándo? Los días de reposo, ¿no? No, los días que cumples años. O así nada más como en Navidad, que los chiquillos, o en Reyes, cuando la gente dice, ay, sí me porté bien este año, papá, No, no es así, es todos los días. Y comienza diciendo esto, amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas y sus estatutos y su ley siempre, todos los días. Ahora, vamos a entender esto, de amar a Dios. Para empezar, amar a Dios, aquí no está diciendo si Dios te cae bien. Aquí no está diciendo si algún día Dios te favorece de la manera como tú quieres, si algún día te ganas la lotería, si algún día Dios te da para que te cases con ese hombre o con esa mujer que tú siempre has querido. El día que te vas a encontrar un tesoro, ¿no? En el mezquite más viejo. No. Dice ama a Dios. Y no dice de ninguna otra cosa más. Ama a Dios, entonces es una orden. Ah, caray. Amar a Dios es una orden. Aquí lo estamos viendo. No dice si quieres, dice ámalo. Así como en Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era Dios. En otras palabras, está diciendo que existe Dios. O sea, la Biblia no es un discurso, no es un tratado, no es un libro que nos ayuda a entender si existe o no existe Dios. La Biblia desde el primer versículo dice, por tanto que existe Dios, entonces mira todo lo que tienes que leer de Dios, ¿no? No es un libro para ver si Dios existe o no, para comprobar si Dios existe o no. No, desde el principio da por sentado que Dios existe. En el principio era Dios, ¿ok? Ahora, cuando habla acerca de amar a Dios, es una orden. Entonces no dice si quieres, no es algo opcional. Dice es una orden, ama a Dios. Y es un mandamiento. Ahora, amar a Dios es una orden, un mandamiento. Y entonces en mi cabeza hay una pregunta. ¿Cómo se puede obligar a amar a alguien? ¿Ok?
¿cómo yo puedo obligar a amar a alguien? La pregunta es esa. ¿Yo puedo obligarte a amar a alguien? Es mi pregunta para ti. ¿Yo puedo obligarte a amar a alguien? Creo que me dirías que no, ¿cierto? ¿Por qué tú me vas a decir a quién voy a amar? ¿Por qué tú me vas...? Bueno, esa es nuestra respuesta. Y es una respuesta lógica, ¿ok? Sin embargo, aunque sea lógica, no es la mejor respuesta. Y quiero explicarte eso, ¿no? No quiero confundirte. La pregunta es, ¿cómo puedo obligar a alguien a amar a otra persona? Bueno, la dificultad para entenderlo, para entender esto, ¿cómo puedo obligar a alguien a amar? La dificultad para entender esto, obligar a alguien a amar, se encuentra en la modernización del concepto o de la idea. O sea, entre más modernos somos, más se aleja la idea original de amarás a Dios como mandamiento, no como una opción, sino como un mandamiento. Entre más nos modernizamos, entre más somos como más civilizados, por así decirlo, más se aleja del concepto bíblico. En lo desechable de la falsa idealización del amor es donde tú y yo muchas veces respondemos: ¿cómo puedo obligar a alguien a amar? Bueno, ya todo es desechable, ya todo es medio falso. Y esa idea también la tenemos con el amor. Cuando yo voy con mi mecánico, por cierto, aquí está mi mecánico. Cuando yo voy con mi mecánico, le digo a mi mecánico: oye, oiga maestro, porque no son maestros, oiga señor mecánico, ingeniero en motores de combustión, tengo un problema con mi coche. Y el problema con mi coche es que se oye un ruidito. Y ya me dice el mecánico: ¿y cuál ruido se le oye? Le digo: se le oye como un chaca, 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 chaca. Y no sé, bueno, ya lo tenía, no, apenas en la mañana, como chaca, 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 chaca. Y se oye bien feo. Y dice: a ver, vamos a revisarlo. Y entonces lo empieza a abrir, lo empieza a revisar y dice: mira, aquí está el problema, ¿no? Y el problema, si tú en algún momento tuviste un coche viejito, el problema en muchas ocasiones se componía o se arreglaba con un pedazo de alambre. Así, le ponías un pedazo de alambre y ya, seguía caminando y seguía funcionando. Si el coche no quería prender, entonces ahí sacas los platinos, ya no hay de platinos, pero ahí sacas y le tallabas y todo y volvía a prender. Y si no prendía por las buenas, prendía por las malas, y lo apuchabas y ya prendía, no pasaba nada. Pero ahora un ruidito así en mi coche, le tengo que cambiar toda una pieza así grandotota. Ya no le puedo poner un remiendo, ya no le puedo poner un alambrito, ya no le puedo poner algo así. Tengo que cambiarle toda la pieza. Y mi mecánico me dice: mira, sí, está sonando así, pero la solución para esto es que tengas que cambiarle toda la pieza. Mira, aquí está toda la pieza, esta es toda la pieza. Pero ¿qué es lo que le está fallando? Le está fallando este hoyito. ¿Pero por qué no le compones el hoyito? Porque no se puede ya componer el hoyito, tienes que comprar toda la pieza. ¿Y cuánto me cuesta la pieza? 5,000 pesos. Así cuesta el día de hoy. Y ya no venden ese hoyito, por así decirlo. Ya no lo venden, no, es bien difícil encontrarlo. Entonces tienes que comprar toda la pieza. Entonces estamos en un mundo de que ya todo es desechable. En un mundo moderno, en una falsa idea de muchas cosas. Y también con respecto al amor, en donde todo tiene que ver con sentimientos. El día de hoy somos muy modernos y todo. Y el amor para nosotros o para la gente tiene que ver con sentimientos. Tiene que ver con placer. El amor, ¿ok? ¿De acuerdo? Y hay una palabra que se acaban de inventar hace algún tiempo. El amor el día de hoy tiene que ver con agusticidad. ¿Has escuchado esa palabra? ¿No? El amor del día de hoy tiene que ver con agusticidad. Y si no estoy en agusticidad, entonces no es amor. Ese no es amor del bueno, ¿no? El día de hoy el amor tiene que ver con felicidad. El día de hoy el amor tiene que ver con ausencia de conflictos. Y también el amor tiene que ver con egoísmo. ¿Qué significa eso? Que si yo estoy bien,
entonces creo que Él me ama o ella me ama. Si me hace sentir bien, o sea, si me da mi lugar que yo me merezco, entonces pues creo que estoy en una zona de agusticidad y estoy bien y es un buen matrimonio, ¿no? Bueno, en un mundo donde todo es desechable, hasta los fierros de mi coche son desechables, tenemos que entender que la Biblia sigue siendo la misma. Desde el momento en que se escribió, la Biblia sigue siendo la misma. La Biblia no cambia, ¿ok? Aunque haya versiones nuevas, por así decirlo, como la versión Reina Valedora, así como para que le entiendas mejor. Aunque haya versiones nuevas y vayan a sacar nuevas versiones posteriormente, la Biblia sigue siendo la misma. La idea sigue siendo la misma desde el momento en que se escribió. La idea sigue siendo la misma, eso no cambia. La Biblia sigue siendo la misma ayer, hoy y por los siglos. ¿Estás de acuerdo con eso, verdad? Porque no podemos cambiarle. No puedes tú quitarle o ponerle. Sigue siendo la misma. Y si sigue siendo la misma, cuando dice ama a tu Dios como un mandamiento, entonces sigue siendo lo mismo. El asunto es que nosotros somos los que hemos cambiado y nuestra manera de entender las cosas han cambiado. Entonces hoy el amor tiene que ver con mi egoísmo, mi placer, mis sentimientos, mi agusticidad y que nadie me moleste. Si todo eso se ve alterado, entonces no es un buen matrimonio, no es una buena relación y entonces mejor lo cambio por otro, mejor lo cambio por otra, ¿no? Y ahí tienes a tanta gente divorciándose tantas veces y buscando tantas cosas, y el día de hoy ahí tienes a los que hoy están allí en las noticias, ¿no? Allí ventaneando y que ya Nodal ya se buscó otra novia y que quién sabe qué, y ya lleva como 4, ya lleva como 5, ¿no? Porque son desechables. Porque la gente nomás busca agusticidad, porque la gente nomás busca que le vaya bien, entre comillas. ¿Y a quién no le quiere? ¿Quién no quisiera que le vaya bien, no? Realmente. Pero, ¿sabes a lo que me refiero, no? Que me vaya bien conforme a lo que a mí me gusta, que me vaya bien conforme a lo que yo quiero. Sentimientos, placer, felicidad, ausencia de conflictos y egoísmo. Y de repente un día en tu matrimonio hay un conflicto. ¡Ay! Pastor, hay un conflicto en mi matrimonio. Pues arréglalo. Es que quién sabe, pues arréglalo. Es que no sé qué, pues platiquen. Y entonces es difícil. Y es difícil, si estás casado, es difícil estar en un mundo donde todo es desechable, en donde todo es así como que se puede tirar a la basura bien fácil, seguir adelante aún en nuestros matrimonios. Porque el amor, como se lo he dicho a muchos de ustedes, no se trata de sentimientos, se trata de una decisión. Entonces el concepto y la orden nunca han cambiado. Cambiamos nosotros. Nosotros lo cambiamos, ¿ok? Nunca tuvo que ver eso de ama a Jehová tu Dios. Nunca tuvo que ver con agusticidad. Siempre tuvo que ver con es una decisión. Ama a Jehová tu Dios es una decisión. Te lo voy a comprobar. Busca Génesis, por favor. Génesis capítulo 24. Te voy a poner un ejemplo de este rollo que te estoy hablando. Génesis capítulo 24. Y vamos a ver el rollo o el pasaje donde Abraham busca esposa para su hijo Isaac, ¿no? Tal vez ya lo has escuchado, lo has leído muchas veces, pero vamos a darle un punto de vista desde lo que estamos viendo el día de hoy. Génesis capítulo 24, versículo 12. No lo vamos a leer todo porque es mucho, solamente voy a dar unos versículos como referencia. Génesis 24, 12. ¿Lo tienes? Génesis 24, 12. Bueno, la historia, antes de leerlo, la historia es que Abraham, bueno, su esposa Sara se muere, y entonces Abraham ya era viejo, dice, y entonces su hijo Isaac, al que ya habían llevado al monte para matar y todo ese rollo, pues ya está grande y no se ha casado el chamaco, y entonces Abraham dice, este chamaco pues ya necesita mujer, pues, y entonces le dice a su criado, al criado de más confianza que tenía, le dice, a ver, yo quiero que vayas a la casa de mis familiares y busques una esposa para Isaac. Y entonces el criado dice, pues voy. Y entonces va el criado hasta la casa de su parentela, y entonces dice que llega a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Y entonces allí está parte de la familia de Abraham y de Sara. Y entonces versículo 12, ya llegó el criado, ¿no? Y dice, y dijo, son palabras del criado, dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham,
dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Hasta aquí. Y entonces vemos que este hombre ora a Dios. Y entonces le dice, a ver señor, ¿sabes qué? Mira, ya estoy aquí en la ciudad, yo no sé quién va a ser la esposa de Isaac, pero pues traigo sed y muchos camellos que le voy a regalar también. Si viene una muchacha y yo le pido de agua de tomar, y entonces ella me ofrece a mí y también a mis camellos, esa es la muchacha que yo voy a agarrar para llevarme para con mi patrón Abraham e Isaac. Bueno, ahora bríncate al versículo 26. Bueno, la historia ya te la sabes, ¿verdad? O sea, sí se casaron. Pero vamos a analizarla. Versículo 26, bueno, y dice, ya cuando llegó la muchacha y le dio de beber a él y a todos sus camellos. Por cierto, ¿sabes cuántos litros de agua toma un camello? Hasta 250 litros de agua. Imagínate qué sacadero de agua de la chamaca. Y con una ollita en el pozo para darle de tomar a todos la camellada. Imagínate cuántos camellos y cuánta agua se tragaron los camellos, ¿no? Una vaca, algunos de ustedes saben cuánta agua toma una vaca, ¿no? Pero imagínate cuánto un camello, o sea, toma más agua que una vaca. Entonces imagínate, mucha agua tuvo que sacar toda una alberca. Yo creo que el pozo se secó. Y ahí lo tienes, al criado y a la muchacha. Bueno, versículo 26, 24, 26. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová, ya cuando terminó de darle agua a todos sus camellos, ¿no? Y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a la casa de los hermanos de mi amo. Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. ¿Cuáles cosas? Que había llegado un señor y que le dijo, dame agua. Y entonces es un sacadero de agua para él y para todos sus camellos. Y le dijo, esta es la mujer que yo voy a llevar como esposa para Isaac, el hijo de Abraham. Pero ¿qué fue? Si te fijas, vamos a ponerle pausa aquí. ¿Qué fue lo que esta muchacha vio en ese criado? ¿Qué fue lo que ella vio? Y o sea, no fue sacarle agua, ¿no? ¿Qué fue lo que ella vio? Lo que ella vio y por causa que ella corrió fue de que este hombre se inclinó delante de Dios y adoró a Jehová. Ahora busca ahí mismo el versículo 5. Bueno, ya. Y lo llevan con los papás, al criado, y el criado le cuenta toda la historia, y mira que yo soy el siervo de Abraham y todo lo demás. Versículo 50. Y dice, entonces Labán y Betuel era el papá de la muchacha, Betuel respondieron y dijeron, después de que les contaron toda la historia, dice, de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. Y luego dice el 51, he aquí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová. Fíjate qué interesante. Ahora, para seguir en este rollo de que amar es un mandato, no es algo que siento, una agusticidad. El rollo es que, imagínate, o sea, llegan unos extraños, o llega un cuate con una bola de camellos, y entonces le da, o sea, no solamente pone a trabajar a tu hija para que le dé de tomar a todos los camellos agua, sino que también se la va a llevar. O sea, ¿qué papá o mamá en su sano juicio le da una mujer, una hija, a un señor que apenas conoció el día de hoy con un chorro de camellos y aún me la pone a trabajar a mi hija para que le dé de tragar a todos los camellos? ¿Cuál papá en su sano juicio haría eso? Bueno, pues yo creo que ninguno. Es difícil. Sin embargo, ellos lo hicieron. Betuel lo hizo. Ahora la pregunta es, ¿por qué lo hizo? Ya te lo he estado subrayando en estos versículos. ¿Por qué lo hizo? Y las palabras de Betuel te dan la respuesta. De Jehová ha salido esto. ¿Y yo quién soy para oponerme a esto? Ahora, esto es muy interesante.
Porque el asunto es que si Dios lo había dicho, si Dios había preparado todo esto, y aún el criado oró, puso a Dios por delante, eso es lo interesante, esa es la respuesta. El criado puso a Dios delante de él mismo, delante de sí mismo, oró, adoró a Dios. Imagínate estos cuates viendo cómo ese criado adoraba a Dios. O sea, imagínate, vamos a poner dos comparativas. En una comparativa ves a el criado, imagínate tú que tú eres Betuel, o tú eres la esposa de Betuel, y entonces ves a ese criado con 3 camellos, o no sé cuántos traería, 10 camellos, y entonces ese criado, cuando tú le dices, pues vamos a alabar a Dios y que sea Dios el que diga, él se inclina y adora a Jehová enfrente de ti. Y por otro lado hay otro criado que trae 10 camionetotas lobo, y trae hartos encapuchados encima, y entonces trae aquí un colguije de la Santa Muerte, y entonces te dice, quiero a tu hija. ¿Qué haces? O sea, creo que es lógico, ¿no? O se la das a él o se la das al otro. Y entonces, ¿qué fue? Imagina, eso es muy interesante y es escandaloso para mí. ¿Qué fue lo que...? Seguramente hubo más trama, ¿ok? Esto es solamente un capítulo de la telenovela. Seguramente hubo más trama, pero el asunto es que nos enmarca lo que es esencial. Y lo que es esencial es que ese hombre tenía temor de Dios. Y entonces, al tener temor de Dios, le dijo, pues ahí está mi hija, llévate a Rebeca, y que sea lo que Dios quiera para ella, en la voluntad de Dios. Eso es la diferencia, poner a Dios enfrente de las cosas, enfrente de tu vida. Bueno, versículo 58. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, a ver, mija, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, ¿qué dijo? ¿Qué dice ahí? Sí, yo iré. Entonces dejaron ir a Rebeca su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham y a sus hombres. O sea, le llevaban chaperones, pues. O sea, no dejaron ir sola, pero la dejaron ir. ¿Por qué? Porque había la confianza en el corazón de Betuel que ese hombre era temeroso de Dios, y que ese hombre era sirviente de Abraham. ¿Y qué historia tenía Abraham? Que era un hombre que había confiado en Dios durante mucho tiempo, era su familia. Y siempre en las familias las noticias corren. Oye, que tu tío, que mira que no sé qué. Oye, que tu primo, que ya lo metieron al bote. Oye, que mira que ya se volvió a casar tu sobrino. O sea, siempre las noticias hay en la familia. Entonces seguramente la historia de Abraham para esa gente era una historia ejemplar. Y entonces dijo, órale, está bien, no importa. Rebeca, ¿te quieres ir con el Señor? Sí, sí me voy. Versículo 66. Aquí está otra cosa interesante. Dice, entonces el criado contó a Isaac, ya cuando regresó, el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer. ¿Y qué dice después ahí? La amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Aquí está lo interesante. El mandamiento es ama a Jehová tu Dios. Es un mandamiento, no es busca agusticidad. El día de hoy, aunque una mujer sea bonita, aunque un hombre sea guapo, si no tiene temor de Dios, va a ser tóxico, va a ser tóxica. O sea, ¿para qué quieres? Aunque esté muy bonita, que sea bien tóxica, ¿no? Aunque esté muy guapo y muy fuerte, que esté todo tóxico y que no tenga temor de Dios. No quieres eso en tu vida, no quieres eso para tus hijos. Lo que tú quieres es que esa persona que va a estar con mi hijo o con mi hija tenga temor de Dios. Y entonces dice, la conoció Isaac, le trajeron a Rebeca. Isaac, esta es la mujer que Dios escogió para ti. Yo oré y lo llevamos delante de Dios, y aquí está, se llama Rebeca y es la mujer para ti. Y entonces dice que la llevó a la tienda de su mamá y la tomó por mujer. Dijo, órale pues, va a ser mi esposa. Y dice que la amó. Aquí esta palabra y la amó no necesariamente es y se acostó con ella, ¿ok? Tal vez hemos pensado eso en algún momento, sino que significa lo siguiente. Regístralo ahí en tu cabeza y en tu corazón. Significa decidió amarla. Significa decidió darle su amor.
Isaac decidió darle su afecto a Rebeca. Ni siquiera había ido al cine y ya se casó con ella. Ni siquiera le había invitado una nieve y ya se había casado con ella. Ni siquiera sabía cómo se apellidaba y ya se había casado con ella. La tomó por mujer. Te digo, seguramente hubo más cosas que decir, ¿no? Pero nos dice lo verdaderamente importante. La amó. En otras palabras, decidió amarla, decidió darle su amor. Eso no tiene nada que ver con agusticidad. Darle su amor es una decisión. ¿Tú crees que ellos tuvieron problemas? ¿Tú crees que Isaac y Rebeca tuvieron problemas como matrimonio? No hay matrimonio en la tierra que no tenga problemas. Seguramente tuvieron problemas. Seguramente la pasaron mal en algún momento. Pero ¿qué fue lo que los mantuvo unidos hasta el final? Ahora tú puedes decir, ay pastor, es que son tiempos diferentes. Esos eran otros tiempos. Pues es que la palabra es la misma. Lo que hemos cambiado somos nosotros. Debería ser así, porque tú y yo creemos en la palabra y creemos que la palabra tiene la respuesta para nuestras vidas, se haya escrito hace 5,000 años o no. Sabemos que mediante la palabra nosotros somos guiados para que las cosas en nuestra vida sean favorables. Pero el asunto es de que nosotros estamos tan acostumbrados a buscar egoísmo, placer, felicidad, agusticidad en todo lo que nos rodea, que no nos damos cuenta del mandamiento real de Dios en nuestras vidas. Y el mandamiento real de Dios en nuestras vidas no es que busques la agusticidad, es que seas obediente a lo que Dios te dice, y entonces como una herramienta Dios va a ayudarte a que las cosas vayan de una manera favorable. Hermanos casados, mujeres casadas, o sea, tú puedes decir, es que ya siento que ya no lo amo, o siento que ya no la amo a ella, ¿no? Puedes decir eso tal vez. ¿Y por qué lo podemos decir? Pues porque me saca canas verdes. Porque tú no vives con él, ¿verdad, pastor? Sí, pues, porque tú no la aguantas, ¿verdad? Pues por eso dice, sí, amen a sus mujeres, sí. A ver, vas a ver. Ojalá que no te vaya igual que a mí me ha ido, ¿no? Para que no andes diciendo cosas, para que sepas lo que es amar a Dios en tierra ajena. Tú puedes decir lo que tú quieras y me puedes callar la boca si tú quieres. Es más, cállamela así, ahorita, punto. Dime, saca tus trapitos al sol aquí. Bueno, no me lo saques porque no acabamos. Hay harto sol, pero no acabamos, ¿no? Me vas a sacarlo desde 20 años, tal vez. El asunto es que en tu matrimonio, estemos 20,000 años después de que esto se escribió, el principio es el mismo, porque Dios es el mismo. Ama al Señor, obedécelo para que las cosas en tu vida vayan de una manera favorable. Yo decido darle mi amor a Dios. Yo decido darle mi afecto a Dios. Yo decido amar a Dios. Y eso no tiene que ver con correspondencia, con lo que me conviene. Tiene que ver con agradecimiento. Yo decido, porque Él me amó. ¿Qué dice la Biblia? Me amó a mí primero. O sea, me amó cuando yo estaba muerto en delitos y pecados. Me amó cuando yo le escupía en la cara a Dios. Me amó cuando yo estaba nadando en mi propia pus como gusano panteonero. Me amó allí. O sea, oliendo a puerco, así como el hijo pródigo llegó y me amó. ¿Por qué yo no he de amarle? Mi decisión todos los días es, Señor, hoy yo decido amarte. Señor, hoy yo decido hacer las cosas para ti. Señor, es un mandamiento. Amarás al Señor tu Dios. Amar a Dios es una orden. ¿Cómo puedo obligar a amar a alguien más? Bueno, pues tienes que conocer a ese alguien más. Y si tú y yo no lo conocemos, entonces va a ser muy difícil también amarlo. Amar a Dios no tiene que ver con me siento a gusto. Amar a Dios no tiene que ver con me va bien a mí. Amar a Dios tiene que ver con yo decido hacerlo. En Juan capítulo 3 versículo 16, te lo sabes. De tal manera amó Dios al mundo, que mandó a su único hijo. Entonces, ese es uno de los mejores ejemplos para ti y para mí. Dios decidió amarte a ti y decidió amarme a mí. ¿Por qué? ¿Porque éramos buenos? No. Apestamos horrible.
Tú no te hueles. Yo no me huelo a mí mismo, pero Dios sí a ti, a mí. Y cuando el pecado abunda en nuestras vidas, entonces nos hacemos tan apestosos que somos aborrecibles unos con otros, dice el libro de Tito, capítulo 3. Pero el asunto es que Él nos dio de su amor. O sea, nosotros hicimos sentir bonito a Dios en el principio que el mundo tiene del amor. Hicimos sentir bonito a Dios. Le dimos placer a Dios cuando estábamos en delitos y pecados. No, lo ofendimos de una manera tan fea, tan atroz, y aún así Él decide amarme. Él aún decide amarte a ti y amarme a mí. Mira, vamos a buscar otros versículos. Ya casi acabamos en un momento, pero vamos a buscar otros versículos. Uno está en Efesios. Vete a Efesios, por favor. Capítulo 3, versículo 14. Efesios capítulo 3, versículo 14. Efesios 3, 14. ¿Lo tienes? Ok, dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con su poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿De qué está hablando ese pasaje? Está hablando del amor que excede a todo conocimiento. Está hablando de que el amor de Dios por nosotros y para nosotros, híjole, es más grande de lo que tú y yo imaginamos. Tú y yo nos imaginamos, regreso a este punto, que el amor es agusticidad, ¿no? Y que con Dios yo estoy bien a gusto, estoy bien chido, y buscamos eso, y si no lo obtenemos, entonces es bien fácil cambiar de Dios. Y entonces me voy con la calaca, porque pues ella sí me da mi agusticidad que yo busco, ¿no? Y que yo necesito, porque este Dios lo único que hace es cachetearme, confrontarme y decirme que estoy mal. A mí no me gusta que me digan que estoy mal, y menos me gusta andar obedeciendo a gente ni a monos plataneros enfrente de mí. Yo quiero hacer mi voluntad. Esa es mi agusticidad. ¿Por qué crees que es tan famosa ya? ¿Por qué crees? Pues por eso. Entonces la gente conoce a Dios y entonces dicen: no, esto no me conviene, no, esto no me gusta, no, esto no me late, no me siento que voy a poder con esto, ¿no? Bueno, es que no has entendido que amar a Dios es una orden. Señor, yo decido darte mi amor. Yo decido darte a ti, Señor, a tus palabras, a tu ley. Yo decido darte mi afecto. Yo lo decido. Es una decisión, no es sentir bonito. Y déjame decirte algo, durante mucho tiempo dentro de las iglesias nos enseñaron, y yo el primero, nos enseñaron a sentir bonito. ¿Te acuerdas de eso alguna vez? Bueno, aquí en la iglesia, en Calvary, no ha pasado eso, porque pensamos diferente. Pero en muchas ocasiones nos enseñaron a sentir bonito. Y si se sentía bonito, híjole, salíamos por esa puerta, salíamos todos felices, todos contentos, porque se sintió bonito. Pero ¿qué pasa cuando ese día, mediante la palabra, sales todo vapuleado, sales todo, te dieron de cintarazos, te dieron de cachetadas, guajoloteras, y te aventaron la chancla justiciera encima? O sea, ¿cómo sales ese día? No fue bonito, no fue agradable, no hubo placer, no hubo agusticidad. Te aventaron piedras por todos lados. Fíjate, dentro de las redes y dentro de ese internet y que tantas cosas dicen, encontré una imagen, y igual después te la comparto, ¿no? Una imagen que dice que los cristianos de los primeros tiempos aguantaban pedradas. ¿Te imaginas de Pablo aguantando pedradas hasta que lo mataran? Aguantaban latigazos, aguantaban naufragios, los perseguían para matarlos. A los primeros cristianos, esos sufrían persecución. Y el día de hoy, el cristianillo del día de hoy no aguanta una predicación con 3 pedradas. O sea, imagínate cuántas cosas han cambiado. El día de hoy, los cristianos del día de hoy no aguantan que la persona que esté parada aquí les hable fuerte.
Y que te diga, a ti te estoy hablando, tienes que obedecer, no te hagas pato. Ay, no hay amor. Porque el amor para nosotros es agusticidad. Ay, hoy me sentí bien a gusto. Hoy me sentí como que, siento que vuelo, pastor, ¿no? Vas que vuelas para el infierno. Ten cuidado, ten cuidado. Entonces, durante mucho tiempo nos enseñaron eso, que se tiene que sentir bonito. Pero no. El asunto con Dios es diferente. Ahora, otro pasaje está en Apocalipsis, capítulo 2. Fíjate, hay una relación. ¿Qué acabamos de leer? En Efesios, ¿ok? No le pierdas el dedo, ya le perdiste, pero vuelves a buscar. No le pierdas el dedo a Efesios. Vamos a regresar ahorita allí, muy rápido. Allí al capítulo 3. Pero busca Apocalipsis, por favor. Apocalipsis, capítulo 2. Versículo 2. Y dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que un pasaje muy famoso, que has dejado tu primer amor. Ahora fíjate bien, ¿a qué iglesia está dirigido ese mensaje? Ahí lo tienes, el título. ¿A qué iglesia se dirige ese mensaje? A la iglesia de Éfeso. Mira tú qué chistoso. Por un lado, en Efesios, en el libro de Efesios, vemos que nos habla del amor que excede a todo conocimiento. Y luego en Apocalipsis, el mismo Jesús le dice a la iglesia de Éfeso que han perdido su primer amor. Han dejado su primer amor. El amor de Dios hacia mí, mi hermano, está fuera de toda lógica. No lo entiendo tal vez, pero mi amor por Dios es una decisión que debe arraigarse y que debe cimentarse. Ahora regresate a Efesios, de que nos íbamos a regresar. Versículo 17 dice: a fin de que arraigados y cimentados en amor. ¿Ok? Eso significa que el amor se arraiga y que el amor se cimenta. En otras palabras, ¿a qué le salen raíces? A las plantas, a los árboles. Y entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo comienza un árbol? ¿Un árbol nace así grandotote? ¿Como ese que está allá afuera? No, un árbol nace chiquito, ¿cierto? Pequeñito. Y entonces ese árbol, a través de los años, no de la noche a la mañana, a través de los años, ese árbol echa raíces profundas. Y entonces cuando echa raíces profundas y llega a una estatura como la que tienen allá, entonces eso significa que ese árbol tiene una muy buena raíz y que no cualquier viento lo derriba. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ok. ¿Cuánto se tarda en echar esas raíces? ¿Cuánto crees que tenga ese árbol desde ahí? Ese grandotote. ¿Cuánto crees que tenga? Unos 30, 40 años, más o menos. Imagínate. ¿Cuánto llevas de casado? ¿Cuánto van tus raíces? ¿Cómo están tus raíces? Ya están medias podridas. Ya levantaron la banqueta. Van para abajo. O sea, tus raíces hacen tropezar a las personas. ¿Qué es lo que pasa con esas raíces? Ahora, cimentar, eso significa edificar. ¿Cuánto crees que cueste hacer un edificio en cuanto a esfuerzo, dinero y tiempo? ¿Cuánto crees que cuesta hacer un edificio? Bueno, el día de hoy con toda la tecnología muy rápido, pero en aquel entonces era algo de paciencia. Necesitamos que nuestro amor por Dios sea una decisión, pero también necesitamos darle su tiempo para que ese amor por Dios que yo profeso en agradecimiento se arraigue, es decir, eche raíces. Y para que eche raíces un árbol tienes que regarlo, tienes que abonarlo, tienes que podarlo, tienes que cuidarlo para que el amor de Dios por mí, para Él, sea arraigado y tiene que cimentarse. Ahora, ¿qué estás haciendo el día de hoy para que ese amor tuyo para Dios se arraigue, eche raíces? ¿Y qué estás haciendo para edificar tu amor por Dios? O sea, el amor de Dios hacia mí no lo entiendo. No entiendo por qué ama a este mugroso pecador. No lo entiendo. Se sale de toda lógica en mi corazón y en mi mente. Yo no entiendo por qué, Señor, amas a este apestoso Alejandro.
que huele a puerco. O sea, yo no entiendo por qué me amas, sin embargo te doy gracias, porque me amas. O sea, no entiendo, pero lo acepto. O sea, gracias, Señor, la neta, gracias, porque pues, ¿quién más me va a amar, no? ¿Quién más lo hace? No, sino Dios. No lo entiendo, pero sí mi decisión por Dios tiene que ser arraigada y tiene que ser cimentada. Tenemos tú y yo que preocuparnos porque ese árbol, porque esa planta, porque ese edificio que somos tú y yo, todos nosotros como iglesia, crezca, se edifique, crezca cada día. Yo no puedo amar a quien yo no conozco. Hablando de sentimientos, ¿de acuerdo? Yo no puedo hablar a quien yo no conozco, pero la verdad es que muchas veces, y aquí te voy una pedrada, te aviso para que no digas, te aviso. Yo no puedo amar a quien no conozco, pero la verdad es que muchas veces ni siquiera me importa conocer a Dios. Ahí te va. Ni siquiera te importa conocerlo. A mí, ni siquiera me importa conocerlo, no me interesa conocerlo. No me interesa arraigarme, no me interesa cimentarme, me interesa más escuchar las canciones de WP, ¿no? Pastores para siempre, ¿no? ¿Cuál te imaginabas? Sí, pastores para siempre, ¿no? Si te imaginabas Peso Pluma, hay que orar por ti, mi hermano. Me interesa más escuchar las canciones de los Leones de Cristo, ¿no? O los Tigres del Norte. No sé. O tal vez el profeta Marco Antonio Solís. Lo escuchas, ¿no? Pero nos interesa más el mundo. Esa es la verdad. Nos interesa más el mundo que conocerlo a Él. Me interesa más amar el mundo y le dedico más tiempo al mundo que amarlo a Él y cimentar y arraigar lo que Él ha puesto en mi vida. Hago muchas cosas por amor de su nombre. Tal vez ministerios, iglesias, que allá, que acá, que no sé qué. Hacemos muchas cosas por amor de su nombre, pero el dueño del nombre no me interesa. O sea, el dueño, el objeto de mi adoración, el dueño del nombre no me interesa. Me interesa hacer cosas por amor de su nombre, pero no el dueño. Y lo vemos en Apocalipsis. Dice, tú has hecho muchas cosas en mi nombre, pero has dejado tu primer amor. Y cuando tú y yo perdemos ese amor, en otras palabras, esa decisión, estamos perdidos. Cada día que te levantes, mi hermano, es una decisión de buscar a Dios, de darle tu afecto a Dios. Y dice Juan capítulo 14 versículo 15, si me amas, guarda mis mandamientos. Ya no pude seguir los demás versículos, vamos a dejarlo para la siguiente ocasión. Pero este es un tema muy importante. Ama a Dios. Es una decisión. Yo decido amarlo todos los días. No busques agusticidad. No busques felicidad, egoísmo. No busques alimentarte a ti mismo. Ama a Dios. No por correspondencia convenenciera, sino más bien por una decisión, por agradecimiento. Y la obediencia es algo que debe de caracterizarte a ti y a mí. Obediencia a nuestras autoridades, porque las autoridades han sido puestas por Dios. ¿Ok? Vamos a dejarle ahí. Obediencia, herramienta para que me vaya favorable en mi vida. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Señor Jesús, gracias una vez más por permitirnos, Señor, conocerte, adorarte, cantarte, buscarte. Señor, por escuchar tu voz. Gracias, Señor, porque nos permites estar aquí juntos. Señor, y juntos también, Dios, pues te volvemos a decir, Señor, que si tú no estás con nosotros, pues Padre, la verdad es que no tenemos nada que hacer. Señor, enséñanos a amarte. A cada día, Señor, tomar esas decisiones que nos van a llevar, Señor, a demostrar realmente que somos agradecidos contigo. Nuestra obediencia a ti, Señor, comenzando con este pasaje, con este versículo, ama a tu Señor, a tu Dios, a Jehová. Comenzando por ahí, Señor, ya fallamos, porque hemos amado más el mundo y porque la neta a veces ni siquiera nos interesa, Señor. A veces no nos interesas, esa es la verdad. Pero hoy, Señor,
yo decido darte mi corazón y agradecerte, Señor, que estás con nosotros. Y agradecer que tu presencia nos abraza. Y agradecer que nos has amado. No lo entiendo, pero agradezco que me amas. A este ingrato, pobre y mugroso pecador, agradezco que me ames. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír, y quería rendido ante ti, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír, y quería rendido ante ti, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti. Señor, ayúdanos a decidir todos los días amarte. Ayúdanos, Dios, a darte a ti la gloria y la honra en cada momento. Señor, es difícil, lo reconozco, Señor. Es difícil, Señor, en un mundo tan difícil y tan corrupto. Pero, Señor, ayúdanos, Padre. Tú, Espíritu Santo, nos das la victoria aún sobre esta carne. Señor, bendice a esta iglesia, bendice a tus hijos, a tus hijas, Dios, y llévalos en tus manos cada día. Señor, gracias porque les permites llegar hasta acá. Gracias, Dios, por sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por venir. Un abrazo para todos. Gracias por venir hasta acá. Que Dios los bendiga, los sustente, los cuide. Gracias. Un abrazo.